La cabeza del gateón hizo un crujido satisfactorio contra la barra, seguido inmediatamente por el chasquido húmedo del brazo de su teniente doblándose en la dirección incorrecta. Kevin Murphy ni siquiera dejó el vaso que estaba puliendo. «Damas y caballeros», dijo Kevin, con el mismo tono suave que había usado para anunciar el último llamado. «Te voy a pedir que salgas afuera por unos 2 minutos. Evita ensuciar tu ropa bonita». El éxodo fue inmediato. El senador le encerró su bloc de datos en medio del soborno. El asesino cicatrizado en la esquina, el que había estado bebiendo la misma bebida durante 3 horas, agarró su vaso y se dirigió a la puerta sin mirar atrás. Incluso Tommy, de 3 dientes y que no había salido del bar en 2 años por miedo al escuadrón de venganza yakuza que lo esperaba afuera, se arrastró hacia la salida con facilidad. El tercer gateón, más joven y tonto que sus compañeros, cometió el error de tomar su espada de plasma. Kevin suspiró, todavía puliendo el cristal. La cara del joven matón impactó contra la ventana reforzada con tanta fuerza que hizo que todo el marco se cerrara. El plexiglás se mantuvo. Kevin había pagado extra por el material militar, pero el gateón no. Se deslizó por la pared, dejando una raya de sangre verde sobre la superficie por lo demás impecable. «Cada semana», murmuró Kevin, dejando finalmente el vaso. Agarró al líder por uno de sus 4 brazos, al teniente por el brazo roto y los arrastró hacia la puerta. El tercero lo cargó sobre su hombro como si fuera un saco de proteína en polvo. Afuera, los depositó en el área designada para los alborotadores inconscientes, una pequeña alcoba que había construido especialmente para este propósito. Los gatianos despertarían en unas horas, con suerte más sabios. Probablemente no. Kevin regresó con su trapeador y su balde. La sangre ya estaba empezando a coagularse. La sangre gatiana tenía la consistencia del jarabe cuando se exponía al oxígeno. Trabajó metódicamente. El ritmo familiar de la limpieza casi meditativo. «Disculpen las molestias», dijo mientras los clientes volvían a entrar. «La próxima ronda corre por cuenta de la casa». «¿Turistas?», preguntó el senador Len, acomodándose nuevamente en su cabina. «Recién llegado del transporte desde Gateya Prime», confirmó Kevin, haciendo sonar el lodo verde de su trapeador. Pensaron que se harían un nombre. En Murphys, la cicatriz en la voz del asesino era como metal rechinando. También podría intentar robar una comisaría de policía. «Menos peligroso, 3 dientes», añadió Tommy, ya de nuevo en su taburete habitual. «Los policías simplemente te arrestan». Kevin volvió a su posición detrás de la barra, tomó un vaso nuevo y comenzó a pulirlo. Llevaba 6 años dirigiendo la última gota de Murphy. 6 años de la misma rutina. Bebidas pobres, vasos limpios, que ocasionalmente recuerdan a la gente porque existía la regla número 1. No se permiten peleas en Murphys. A él no le importaba que allá afuera pudieran desollar vivos a sus compañeros con cucharas oxidadas. Dentro había tierra sagrada. Incluso Víctor Draven, que era dueño de la mitad de la fuerza de seguridad de la estación y tenía un recuento de muertos de 3 dígitos, siguió la regla. El pensamiento de Draven hizo que la mandíbula de Kevin se tensara ligeramente. El hombre había estado viniendo con más frecuencia últimamente, siempre con esa misma sonrisa satisfecha, como si supiera un chiste que nadie más conocía. Kevin volvió a centrar su atención en el cristal. Ya estaba impecable, pero el movimiento le ayudaba a pensar o no pensar, dependiendo de lo que requiriera el día. 3 niveles más abajo, en la parte de la estación Grimold, incluso los equipos de mantenimiento lo evitaron. Thea presionó su espalda contra la pared carcomida por el óxido y trató de hacer que su visión dejara de nublarse. 4 días. 4 días desde su última comida real. A menos que contaras la barra nutricional medio podrida que había encontrado ayer, lo cual no hizo porque se la había dado toda a Astrid. Aquí, susurró, sacando la última oblea de proteína de su bolsillo. Valía quizás 30 créditos en el mercado negro, suficiente para comprar una comida decente para una persona o mantener con vida a un niño Belvari un día más.
El cabello plateado de Astrid estaba enmarañado por la mugre. Su piel violeta había perdido su brillo natural, pero sus ojos, esos brillantes ojos violeta que tanto le recordaban a Thea a su madre, seguían siendo agudos. «¿No comiste ayer?» «Yo comí», mintió Thea. «No, no lo hiciste. Te quedé mirando. Cómete la oblea, Astrid. La necesitas más. Eres más grande». La ironía casi hizo reír a Thea. Sí, era más grande. Su metabolismo Belvari adulto requería 3 veces más nutrientes que el de Astrid, y precisamente por eso no había comido en 4 días. «Por favor», dijo Thea, y algo en su voz debió de transmitir la desesperación que había estado ocultando porque Astrid había cogido la oblea. Mientras su hermana comía, Thea cerró los ojos y se permitió recordar solo por un instante. Los salones de mármol de la torre de comercio de Silkfall, el orgullo de su padre, el sonido de la risa de su madre resonando en habitaciones que costaban más que algunos planetas. El olor del pan tradicional de especias Belvari horneándose en la cocina. Luego, el recuerdo más oscuro, el que llegaba, lo quisiera o no. La puerta explotando hacia adentro. Hombres con armadura negra, rostros ocultos. El grito de advertencia de su padre interrumpido por un rayo de plasma. Su madre empujando a Astrid detrás del sofá, gritando por Thea. Para correr, para llevarse a su hermana. Y el rayo de plasma dirigido a Astrid quemando el aire. Thea moviéndose sin pensar, lanzándose hacia adelante. El impacto, el ardor, el sabor a cobre en la boca. 3 rayos, tal vez 4. Había perdido la cuenta del dolor. De alguna manera había sobrevivido. Había vivido lo suficiente para arrastrar a Astrid por los túneles de servicio, lo suficiente para llegar al transporte de emergencia. Lo suficiente para ver a través de la ventana como todo lo que conocían ardía. Víctor Draven había estado presente en el funeral, con lágrimas corriendo por su hermoso rostro mientras hablaba de su querida amiga Tloyan y de la tragedia que había azotado a su familia. Había sido tan servicial con el papeleo, tan comprensivo con las deudas que habían aparecido misteriosamente, tan generoso al permitir que las chicas se reubicaran en lugar de enfrentarse a la cárcel. Y ahora estaba aquí en la estación Grimold, observando desde su ático cómo morían lentamente de hambre. Ella lo había visto ayer, de pie junto a su ventana, con binoculares en la mano. Él había saludado. «Sé qué decir». «Hazlo», anunció Astrid de repente, sacando a Thea de sus recuerdos. «¿Qué?» «Los traficantes de esclavos del nivel 5. Compran gente. ¿Verdad?» «No. Escucha, los humanos tienen todas las máquinas de comida, todos los productores de proteínas. Si consigo que uno me compre». «Claro que no». Thea intentó erguirse para proyectar autoridad, pero le temblaban las piernas del esfuerzo. «No estamos tan desesperados». «Sí, lo estamos. Mírate. Apenas puedes mantenerte en pie. Encontraremos otra manera». «¿Qué otra manera?» La voz de Astrid se quebró. «Nadie nos contratará porque somos débiles. Nadie nos ayudará porque somos Belvari. Y morirás si no comes pronto». «Yo no voy a morir». «Deja de mentirme», gritó Astrid. Y por un instante, pareció tener más de 8 años. «No soy estúpida. Sé lo que pasa cuando no como. Mamá me contó sobre las hambrunas en Silkfall, sobre cómo la gente simplemente dejó de comer». Thea intentó agarrar a su hermana, pero Astrid retrocedió. «Bien», dijo la niña, y allí había algo en su voz que le heló la sangre a Thea. «Quédate aquí. Descansa. Encontraré algo, Astrid». Pero ya se había ido, su pequeña figura desapareciendo en el laberinto de pasillos. Thea intentó seguirla, pero sus piernas finalmente cedieron. Se desplomó contra la pared, su visión se oscureció por los bordes. «Por favor», susurró a nadie. «Por favor, no dejes que haga ninguna estupidez». Astrid había visto el bar antes. Todos en Grimold sabían sobre la última gota de Murphy. Ni siquiera los hombres de Víctor Draven causaban problemas allí,
lo que significaba que era el lugar más seguro de toda la estación. Además, había oído que el dueño era humano. Un humano corpulento. Según las historias, corpulento significaba rico, ¿verdad? Solo los ricos podían permitirse comer lo suficiente para hacerse corpulentos. Empujó la puerta con toda la autoridad que su cuerpo de 8 años pudo reunir. El bar quedó en silencio. Decenas de ojos, humanos, scones, draelaxianos, otros que no pudo identificar, se giraron para mirarla. Soy la humana más gorda y fea del mundo, anunció, con la voz apenas temblorosa. Quiero venderme. Mi hermana se morirá si no come pronto, y los humanos tienen todas las máquinas de comida, así que alguien tiene que comprarme ya mismo. El silencio se prolongó durante varios segundos. Entonces alguien rió, un ladrido áspero. Niño, dijo el enorme humano detrás de la barra, dejando el vaso que estaba puliendo. Aquí no practicamos la esclavitud. Además, soy el único humano aquí esta noche, y no estoy gordo. Solo soy corpulento. Astrid se dirigió hacia la barra. Tuvo que ponerse de puntillas para poder ver bien. El humano era incluso más grande de cerca, no exactamente gordo, pero construido como uno de esos viejos animales de la tierra que había visto en fotografías. Un oso. Su rostro no era tradicionalmente atractivo, con una nariz que claramente había sido rota más de una vez y una cicatriz en su ceja izquierda, pero sus ojos eran amables. Eres perfecto, declaró ella señalando su estómago. Tienes una barriga grande, lo que significa que eres rica, y tu cara tiene un aspecto raro, lo que significa que no intentarás nada raro. Cómprame. Sé limpiar cosas. Sé arreglar cosas. Soy muy buena arreglando cosas. Mi hermana necesita comida y medicinas. Y la puerta se abrió de golpe tras ella. Astrid se giró para ver a Thea entrar tambaleándose, con las piernas apenas aguantando su peso. Astrid, consiguió decir Thea, con la voz apenas un susurro. No. Entonces se desplomó. El gran humano se movió más rápido de lo que Astrid habría creído posible. Saltó la barra, de hecho la saltó por encima, y atrapó a Thea antes de que cayera al suelo. De cerca, Astrid pudo ver que la piel de su hermana había pasado de morada a casi gris, su respiración superficial y rápida. No toques a mi hermana, gritó Astrid, con la voz chillona por el pánico. Ni te atrevas, niña. Tiene un paro metabólico, dijo el humano, con voz tranquila pero urgente. Metabolismo Belvari, ¿verdad? Necesita síntesis de proteínas ahora mismo. Miró alrededor del bar. Tommy, vigila el bar. Y nadie nos sigue arriba. Comprendido. El hombre al que se había dirigido, al que le faltaban varios dientes pero que asentía rápidamente, tomó posición detrás de la barra. El humano levantó a Thea como si no pesara nada, dirigiéndola hacia una puerta marcada como privada. No la toques, repitió Astrid, pero ella seguía, moviendo sus pequeñas piernas para seguir el ritmo. Si le haces daño, ¿qué harás? El humano preguntó sin crueldad mientras subía las estrechas escaleras. Llama a las autoridades, las mismas que trabajan para Draven. Astrid se quedó sin aliento. Ya sabéis quiénes somos. Sé que sois 2 niños Belvari con marcadores genéticos costosos intentando sobrevivir en la parte más barata de la estación. Sé que no has estado aquí el tiempo suficiente para desarrollar el poder habitual de la estación. Y sé que Víctor Draven ha estado pasando mucho tiempo últimamente mirando por la ventana de su ático con binoculares. Abrió con el hombro una puerta en lo alto de las escaleras. No hace falta ser un genio para conectar los puntos. El apartamento era sencillo pero limpio, más limpio que cualquier otro lugar en el que Astrid hubiera estado en semanas. El humano dejó a Thea en un sofá desgastado pero de aspecto cómodo, luego se dirigió a lo que parecía un armario de almacenamiento. Sacó un sintetizador de proteínas militar, del tipo que cuesta más que la mayoría de las naves. ¿Cómo es que tienes eso? Astrid se quedó sin aliento. Primero concentrémonos en salvar a tu hermana.
Las preguntas después. Ya estaba programando la máquina, sus dedos gruesos sorprendentemente delicados en los controles. ¿Cuál es su nivel metabólico basal? ¿Tiene alguna alergia? No sé las cifras. Tiene 24 años, la altura estándar para una mujer Belvari. No tiene alergias, salvo a los mariscos, pero eso no es relevante. ¿Y por qué te cuento esto? Las palabras salieron atropelladamente. Porque tienes miedo, y tu cerebro intenta ayudarte con información, dijo el humano, sacando un paquete plateado del sintetizador. Es algo humano, pero al parecer los Belvari también lo hacen. Ayúdame a sentarla. Juntos, sentaron a Thea. El humano abrió el paquete, revelando una sustancia espesa, parecida a un pastel, con un ligero olor a almendras. Esto es proteína concentrada con nutrientes añadidos, específicamente balanceada para la fisiología Belvari, explicó, ayudando a Thea a tragar pequeñas cantidades, despacio y con constancia, o su sistema la rechazará. ¿Conoces la fisiología Belvari? Sé suficiente. Continuó alimentando a Thea, paciente y metódico. ¿Cómo te llamas, niña? Astrid. Ella es Thea. Yo soy Kevin. Kevin Murphy. ¡Qué nombre tan aburrido! Gracias. Lo elegí yo misma. A pesar de todo, Astrid se encontró casi sonriendo. Va a estar bien. Sí. Un par de horas de esto, algo de comida de verdad. Cuando pueda con ello, estará bien. Kevin la miró. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Comí una oblea hoy. ¿Una oblea entera? Casi una. Y antes de eso, Astrid no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Kevin suspiró, metiendo la mano en el bolsillo y sacando lo que parecía una barra de chocolate. Toma, no es específico, pero no te hará daño. Principalmente azúcar y proteína. No acepto caridad, dijo Astrid, incluso mientras se le revolvía el estómago al ver comida. No es caridad. Vas a ayudarme a limpiar el bar más tarde. Considéralo un adelanto de tu sueldo. ¿En serio? No. Pero si te hace sentir mejor fingir, me parece bien. Astrid cogió la barra, intentando comerla despacio, pero fracasando estrepitosamente. Era lo mejor que había probado en su vida. Thea parpadeó. Astrid. Su voz era débil, pero presente. No vuelvas a asustarme así. Astrid se abalanzó sobre su hermana, con cuidado de no empujarla demasiado. Lo siento, cariño. Lo siento mucho. Eres estúpida. Me diste toda la comida. Eres tan estúpida. Lo sé. Kevin se levantó, dándoles espacio. Haré algo más sustancioso. La cocina está por ahí si necesitas algo. El baño está en la puerta de la izquierda. Se movió para irse, pero la voz de Astrid lo detuvo. No eres tan fea, dijo con solemnidad. Cuando eres amable, casi te ves bien. La risa de Kevin fue profunda y genuina. Gracias, niña. Eso es lo más bonito que me han dicho en toda la semana. Mientras se dirigía a la cocina, Astrid se acurrucó junto a su hermana en el sofá. Thea seguía demasiado pálida, demasiado delgada, pero respiraba con normalidad. ¿De verdad buscaste a alguien que te comprara?, susurró Thea. Dije que quería al humano más gordo y feo. Astrid. ¿Qué? Funcionó. ¿Verdad? Hizo una pausa. En realidad, él tampoco es tan gordo. Simplemente sólido como una pared que sirve bebidas. Desde la cocina llegó el ruido de sartenes y la voz de Kevin. Te oigo. Bien. Astrid respondió. Tu cara sigue pareciendo rara. Astrid, deja de insultar al hombre que me salvó la vida. Él sabe que no lo digo en serio. ¿Verdad, Kevin? Chico, mientras estés a salvo y tu hermana esté bien, puedes llamarme como quieras. Astrid se hundió más en el sofá, sintiendo algo que no había sentido en semanas. A salvo. Estaban en un bar dirigido por un humano gigante con una cara graciosa. Y al parecer, un sintetizador de proteínas militarira guardado en su armario.
No debería sentirse seguro, pero lo era. Oye, Kevin, llamó. Sí, gracias por no comprarme. No hay problema, chico. Aunque técnicamente me debes esa barra de chocolate. ¿Cuánto? Veamos. Al tipo de cambio actual, considerando la inflación y los intereses, unos 1000 créditos. ¿En serio? Era gratis. Duérmete, chico. Aquí estás a salvo. Y por primera vez desde que murieron sus padres, Astrid lo creyó. Habían pasado 3 semanas desde que Kevin subió a Thea por esas escaleras, y ahora ella se devoraba la última gota de Murphy como si hubiera nacido para ello. La bandeja, balanceándose en su palma, contenía 6 bebidas diferentes para 6 especies distintas, y no había derramado ni una gota. Ni siquiera cuando el drillaxiano de la mesa 3 la agarró con sus brazos secundarios. Un giro rápido, una ceja levantada, y él se retiró murmurando disculpas. «Que levanten el pedido», gritó, deslizando un vaso de algas fermentadas hacia el asesino de cicatrices que se había convertido en un habitual de la esquina. Puesto 2. Las mandíbulas del alienígena hicieron clic. Lo que Kevin le había enseñado era aprecio. «Tu hermana», dijo el Scarn con voz áspera, apuntando con una garra descuidada hacia la barra, «está robando a mis colegas». Thea se giró y vio a Astrid de pie sobre una caja junto a una mesa de lo que solo podría describirse como los más buscados de la galaxia. Sostenía una bandeja de galletas grumosas y ligeramente quemadas. «Están riquísimas», anunció Astrid. Su cabello plateado, ahora limpio y recogido en coletas, la hacían parecer aún más joven de sus 8 años. «Las hice yo misma. Solo 5 créditos». «Chica», gruñó un mercenario humano con más cicatrices que cara. «Estamos discutiendo como 5 créditos». Astrid la interrumpió, acercando la bandeja. «Eso es extorsión», murmuró un cazarrecompensas Gorak. «Esos son negocios», corrigió Astrid. «Kevin me enseñó a ofrecer y mandar». «Exigir», corrigió Thea automáticamente. «Eso es lo que dije». El mercenario miró a sus compañeros, luego a la pequeña niña morada de expresión decidida. Suspiró y sacó su chip de crédito. «Bien, una galleta». «No». Astrid negó con la cabeza. «Todos tienen que comprar una. Es lo justo». En 30 segundos, todos los asesinos empedernidos de la mesa habían comprado una galleta. El Gortak le dio un mordisco, su expresión sugiriendo que estaba masticando sellador industrial. «Está crujiente», logró decir. «Son las cáscaras de huevo», dijo Astrid con orgullo. «Calcio extra». Kevin apareció junto a Thea, con los brazos cruzados, observando a la nueva emprendedora de su bar. «Algún día dirigirá este lugar». «Las galletas son horribles», dijo Thea. «Absolutamente incomibles». Han comprado 40 créditos. 45 subió el precio para el salviano que se quejó. La expresión de Kevin denotaba algo que podría haber sido orgullo. Los niños tienen instintos. Thea se encontró estudiando el perfil de Kevin. 3 semanas viéndolo trabajar, y todavía no podía reconciliarse con el hombre que ayudaba con delicadeza a Astrid. Con su tarea con el que podía desmantelar 3 guatellanos sin soltar la copa. Las cicatrices en sus nudillos contaban historias de violencia, pero la forma en que la había abrazado mientras se recuperaba, dándole cucharadas de caldo en la boca con infinita paciencia. «Me estás mirando», dijo sin mirarla. El calor se apoderó de sus mejillas. La piel morada se oscureció hasta casi un índigo. «Estoy revisando el inventario que tienes detrás». «¿El inventario?» «Claro». Ahora, la miró y algo en sus ojos marrones le revolvió el estómago. «Tu turno terminó hace 1 hora. Me gusta mantenerme ocupado. Te gusta evitar la conversación que necesitamos tener». Antes de que Thea pudiera responder, el senador Len entró en el bar. Su séquito habitual de funcionarios corruptos lo seguía de cerca. Pero fue el hombre a su lado lo que le heló la sangre a Thea. Víctor Draven entró en Murphys como si fuera suyo,
lo que técnicamente significaba que era dueño del piso en el que se encontraba. Guapo, con esa elegancia que sugería que nunca había dado un puñetazo en su vida, que nunca lo había necesitado. Su traje probablemente costaba más que los ingresos mensuales del bar. Murphy, Draven gritó, con ese tono particular de quien espera obediencia inmediata. Su mejor whisky Taran. Kevin se acercó a la barra con expresión neutra. Thea observó sus manos mientras servía, firmes, controladas, pero los nudillos estaban blancos al sujetar la botella. La mirada de Draven la encontró, y su sonrisa le puso los pelos de punta. Vaya, vaya, el servicio ha mejorado mucho. He oído que han contratado a un nuevo talento local. Su mirada se desvió hacia donde Astrid le explicaba a Tommy Tres Dientes porque sus galletas ahora valían 7 créditos debido a la inflación. Solo buen sentido comercial, dijo Kevin, dejando el whisky con un poco más de fuerza de la necesaria. ¿Algo más? En realidad, sí. Draven se apoyó en la barra, lo suficientemente cerca como para que Thea pudiera oler su costosa colonia. Le hizo pensar en flores de funeral. Quería invitar a su encantadora empleada. Mi ático tiene la vista más espectacular de la estación. Quizás le gustaría verlo algún día. Estoy ocupada, dijo Thea rotundamente. No he dicho cuándo. Siempre estoy ocupado. La sonrisa de Draven se tensó. ¡Qué piel tan morada tan bonita!, dijo, extendiendo la mano como para tocarle el brazo. Sería una lástima que la mano de Kevin se cerrara alrededor de la muñeca de Draven. No fue violenta, ni siquiera particularmente fuerte, pero Draven dejó de moverse. Las reglas del bar, dijo Kevin en voz baja. No tocar el personal. No recuerdo que se publicara. Es una regla nueva, recién agregada. Se quedaron congelados por un momento, Draven tratando de proyectar amenaza. Kevin irradiaba el tipo de calma que precedía a la violencia catastrófica que los rodeaba. El bar quedó en silencio. Incluso Astrid había dejado de hacer su discurso de ventas. Finalmente, Draven retiró la mano. Por supuesto, mis disculpas. Tiró créditos sobre la barra, demasiados para una sola bebida. Quédese con el cambio. Considérelo una inversión en su cooperación continua. Él se fue, y el senador Len y los demás se apresuraron a seguirlo. El bar permaneció en silencio durante un instante más antes de que las conversaciones se reanudaran gradualmente. Necesito un poco de aire, dijo Kevin, dirigiéndose a la salida trasera. Thea lo encontró en el callejón. Su puño acababa de impactar contra el metal reforzado del contenedor de basura. La abolladura fue impresionante. Eso parecía doloroso, dijo. No es tan doloroso como lo que quería hacer. Flexionó los dedos, buscando posibles roturas. Te amenazó en mi bar. Él amenaza a todo el mundo. Esto es lo que hace. No en mi bar. Ella se acercó más y tomó su mano herida entre las suyas. Los nudillos estaban partidos, pero no gravemente dañados. No puedes luchar contra él, Kevin. Él es dueño de la mitad de la fuerza de seguridad. Tiene conexiones en todo el sistema. He luchado peor. ¿Tiene? Ella lo miró. ¿Quién eras antes de esto? ¿En realidad? Kevin permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando habló, su voz tenía un peso que ella no había oído antes. ¿Has oído hablar alguna vez del sindicato del trono carmesí? Se quedó sin aliento. Todo el mundo sabía acerca del trono carmesí. Durante 20 años, habían controlado un tercio del inframundo de la galaxia. No a través de una violencia excesiva o de una crueldad excesiva, sino a través de algo mucho más peligroso, el honor. Cumplieron su palabra. Protegieron sus activos. Nunca rompieron un trato. Luego, hace 6 años, simplemente desaparecieron. Su líder, conocido simplemente como el pastor, desapareció y la organización se disolvió de la noche a la mañana. ¿Trabajaste para ellos? Kevin se rió, pero no había humor en ello. Yo era ellos.
Yo era el pastor. Pero el pastor era un mito, un monstruo, un hombre que construyó un imperio con sangre y créditos. Él se alejó de ella. Todo cierto. ¿Por qué te fuiste? Me cansé. Me di cuenta de que me estaba convirtiendo en algo que no reconocía. Así que me fui. Vine aquí y compré un bar. Señaló el sucio callejón. Cambié un imperio por esto. ¿Te arrepientes? No hasta hace poco. Sus manos se apretaron de nuevo. Elegí la paz. Thea. Durante 6 años lo he mantenido, pero viéndolo, sabiendo lo que te hizo a ti, a Astrid, sentado en mi bar y disfrutándolo. Ella le tocó el brazo y sintió la tensión vibrando a través de sus músculos. No hagas nada estúpido, define estúpido. Luchando contra el hombre que asesinó a mis padres y nos robó todo. Entonces se volvió hacia ella y algo en su expresión hizo que su corazón se acelerara. Algunas cosas rompen la pieza. Thea, Kevin. Ustedes dos están pasando un momento. Se giraron y encontraron a Astrid en la puerta, con el rostro arrugado por el disgusto. Solo estamos hablando, dijo Thea rápidamente. Estás muy cerca solo para hablar y estás sosteniendo su mano. Él lo escuchó. Estaba comprobando. Se estaban mirando con ojos saltones el uno al otro. Lo vi. Astrid señaló a Kevin con un dedo acusador. Esto es culpa tuya. Pedí específicamente al humano más feo y ahora miren. Todos ustedes tienen un aspecto decente y esas cosas. Gracias, dijo Kevin. No es un cumplido. Esto lo arruina todo. Thea. Hablamos de esto. No te dejes engañar por el tipo que nos salva. Es como la regla número 1. No tenemos reglas, protestó Thea. Lo hacemos ahora. Regla número 1. Nada de romance con Kevin. Regla número 2. Mis galletas valen lo que yo diga que valen. Regla 3. De vuelta adentro, empresario, dijo Kevin, alborotándole el cabello al pasar. Tienes clientes esperando. Astrid gimió pero lo siguió, todavía murmurando sobre las reglas y cómo los adultos arruinaban todo. Sola en el callejón, Thea presionó sus dedos contra sus labios, imaginando que podía sentir el beso que casi había sucedido antes de que Astrid la interrumpiera. Era peligroso lo que estaba empezando a sentir por Kevin Murphy. No solo por quien solía ser, sino por quien estaba volviéndose a convertir. El pacífico camarero estaba quebrado, y debajo había algo mucho más peligroso de lo que jamás había sido el pastor. Un hombre con algo que proteger. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en una rutina borrosa que parecía casi una seguridad. Thea trabajaba en el turno de noche. Kevin le enseñó el sutil arte de leer a los clientes, quién era problemático, quién era inofensivo y quién estaba a una bebida de distancia de cualquiera de los dos. Astrid había convertido su negocio de galletas en un pequeño imperio, diversificándose para ofrecer ayuda con las tareas escolares a comerciantes visitantes, niños y servicios de protección que principalmente implicaban amenazar con contarle a Kevin si alguien causaba problemas. «Sabes que está tramando una red de protección», dijo Thea una tarde, mientras observaba a Astrid cobrar créditos a un nervioso comerciante praxiano. Ella aprendió de los mejores, respondió Kevin, y luego captó la mirada de Thea. Me refería a ti. Por supuesto. Que sí. Estaban parados cerca detrás de la barra, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba él. 3 semanas de estos casi momentos, de manos que se tocaron al pasarse vasos, de conversaciones que fueron más profundas de lo que cualquiera de los dos pretendía. Thea, comenzó, pero se detuvo cuando la puerta se abrió. Esta vez no fue Draven, sino uno de sus lugartenientes, un drillaxiano lleno de cicatrices llamado Core, que se especializaba en hacer desaparecer los problemas. Damas, caballeros y variaciones del mismo, anunció Core al bar. El señor Draven quiere que todos sepan que organizará una celebración mañana por la noche. Las rutas comerciales telosianas han sido transferidas oficialmente a su control. La visión de Thea se puso roja. Esas rutas fueron la obra de toda la vida de su padre, la base de su imperio. ¿No es eso interesante? Kevin dijo,
con un tono peligrosamente suave. Y sintió la necesidad de anunciar esto aquí porque quería extender una invitación especial a sus empleados. La sonrisa de Cor era toda dientes, particularmente la de las bellezas de piel púrpura. El señor Draven está muy interesado en su asistencia. Estamos ocupados, dijo Thea apretando los dientes. ¡Qué lástima! El señor Draven se sentirá muy decepcionado. Tenía planes muy específicos para entretener. Core sacó un pequeño proyector hueco y lo activó para mostrar una imagen que hizo que la sangre de Thea se congelara. Eran las tumbas de sus padres. Allí se habían colocado flores frescas. Rosas matinales de Belvari de color púrpura. Él los visita a menudo. Core dijo casualmente. Presenta sus respetos. ¡Qué tragedia! Sus muertes. En una estación como esta pueden pasar muchas cosas. Accidentes, desapariciones. Sus ojos se encontraron con Astrid, quien se había quedado muy quieta en su estación de tarea. Los niños son especialmente vulnerables. El crujido del cristal hizo que todos se giraran. Kevin había aplastado el vaso en su mano. Sangre y whisky mezclándose en la barra. Cuidado, dijo Korore. No quisiera que te lastimaras o tomaras decisiones apresuradas que pudieran afectar tu, ¿cómo lo llamas? Existencia pacífica. Se fue antes de que Kevin pudiera responder, lo que probablemente fue lo que le salvó la vida. El bar estaba en silencio. Incluso el parloteo habitual entre criminales y gente de baja estofa se había detenido. Todos observaron a Kevin permanecer inmóvil, con sangre goteando de su mano. Tommy, dijo, por fin cierras la barra, pero solo está cerca. La barra tiene 3 dientes. Tommy había sobrevivido 40 años en el submundo criminal. Él reconoció el sonido de la muerte cuando lo oyó. Todos fuera. Bares cerrados. El éxodo fue rápido. En cuestión de minutos, solo quedaban Thea, Astrid y Kevin. Amenazó a Astrid, susurró Thea. Sí. En tu bar. Sí. ¿Qué vas a hacer? Kevin la miró entonces y ella lo vio. El momento en que el camarero desapareció por completo, revelando al hombre que una vez hizo temblar la galaxia. Lo que debería haber hecho hace 3 semanas. Se dirigió al almacén que había detrás de la barra y sacó un panel que ella no sabía que estaba allí. Dentro había un arsenal que habría puesto celoso a un escuadrón militar. Lleva a Astrid arriba. Cierre la puerta. No salgas hasta que regrese. Kevin, no puedes. Pasé 6 años fingiendo ser algo que no soy, dijo, mientras revisaba un arma que ella no reconoció. Un hombre pacífico, un simple camarero. Pero esa no soy yo, Thea. Soy un hombre que construyó un imperio sobre los cuerpos de aquellos que amenazaron lo que era mío. No somos tuyos, dijo ella. Pero incluso ella pudo oír lo débil que sonaba la protesta. Él se acercó a ella en 2 pasos, mientras una mano ahuecaba su rostro con sorprendente delicadeza. No lo eres. El beso fue todo lo que sus semanas de casi momentos habían prometido. Calor y desesperación y algo que podría haber sido amor si alguno de ellos hubiera sido lo suficientemente valiente para nombrarlo. Kevin, suspiró ella cuando se separaron. Lleva a Astrid arriba, repitió. Por favor no mueras, dijo ella. No estaba planeado eso, lo digo en serio. Si mueres, encontraré una manera de traerte de vuelta solo para matarte yo mismo. Anotado. Astrid apareció junto a ellos, después de haber observado todo el intercambio. Esto es repugnante, y ustedes 2 son asquerosos, pero además, si le hacen daño, nunca los perdonaré, le dijo a Kevin. ¿En serio? ¿Si lastimo a quién? Señor Draven. Él es malo. Me asustó e hizo llorar a Thea cuando piensa que no estoy mirando. Ella abrazó la pierna de Kevin con fuerza. Pero no puedes morir porque, ¿quién me ayudaría con las matemáticas? El asesino de cicatrices parecía bastante bueno en eso. Su escritura es terrible. Todas esas garras. Kevin se arrodilló a su nivel. Regresaré, chico. Promesa. Eso es lo que dijo papá.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe físico. Kevin la atrajo hacia sí y la abrazó apropiadamente. No soy tu papá, dijo en voz baja. Pero tampoco me voy a ninguna parte. Algunas promesas no se rompen. Mientras Thea acompañaba a Astrid escaleras arriba, ella miró hacia atrás una vez. Kevin estaba de pie en su bar, rodeado de armas y sombras, con el mismo aspecto que siempre había tenido. Peligroso. ¿De verdad va a pelear con el señor Draven? Astrid preguntó en voz baja. No creo que haya una pelea, respondió Thea, cerrando la puerta detrás de ellos. ¿Qué es entonces? Thea pensó en la mirada de Kevin, en la cuidadosa forma en que había seleccionado sus armas, en la absoluta certeza de sus movimientos. Una ejecución. El bar llevaba cerrado 3 horas cuando llegó Víctor Draven con sus 10 guardaespaldas. Kevin había pasado ese tiempo sentado en la oscuridad, puliendo el mismo cristal una y otra vez, el arsenal que había sacado antes, guardado de nuevo en su escondite, sin usar. Thea observaba desde las escaleras, con Astrid asomándose detrás de ella a pesar de las estrictas instrucciones de quedarse en el apartamento. Habían oído los vehículos detenerse, los pasos pesados, el golpe deliberado que no pedía permiso. Kevin abrió la puerta, dio un paso atrás y volvió a su posición detrás de la barra. Murphy, dijo Draven, entrando como si fuera el dueño del lugar, lo que técnicamente era así dados los registros de propiedad que había falsificado. Escuché que cerraste temprano. No es común en ti. Es malo para el negocio. A veces un hombre necesita pensar, dijo Kevin mientras seguía puliendo el cristal. ¿Acerca de? Los guardaespaldas de Draven se dispersaron y tomaron posiciones estratégicas. 10 asesinos entrenados y armados con suficiente potencia de fuego para arrasar una manzana de la ciudad. A Kevin no parecía importarle las promesas ni la diferencia entre elegir la paz y verse obligado a aceptarla. Filosofía de un barman. Draven se rió, el sonido resonando en el bar vacío. ¡Qué inesperado! Hablando de cosas inesperadas, vengo a hablar de sus empleadas, las chicas Belvari. No son tema de discusión. Oh, pero lo son. Draven sacó un bloc de datos en una pantalla que brillaba con documentos de aspecto oficial. Verás, su padre me debía deudas importantes. Principalmente juegos de azar. Terrible hábito. Estos documentos muestran claramente que usted es el malo. Todos se giraron. Astrid estaba parada en las escaleras, su pequeño rostro contorsionado por la rabia y el reconocimiento. Kevin, es él. Es el hombre malo que lastimó a mamá y papá. El bar quedó absolutamente en silencio. Las manos de Kevin, habían dejado de moverse sobre el cristal. Astrid. Thea siseó, intentando hacer retroceder a su hermana. No. Astrid luchó para liberarse. Recuerdo su voz. Él estaba allí. Él se reía mientras mamá gritaba. La pulida sonrisa de Draven se quebró levemente. Los niños tienen una imaginación muy vívida. Llevabas una máscara negra, pero vi tu anillo. Astrid señaló la mano de Draven, donde un distintivo anillo dorado reflejaba la luz. El dragón que se come su propia cola. Tú eres quien les disparó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los guardaespaldas de Draven se movieron incómodos. El asesinato de niños era malo para el negocio, incluso en su línea de trabajo. Víctor, dijo Kevin, y algo en su voz hizo que todos en la sala dieran un paso atrás involuntariamente. Todos excepto Draven, que era demasiado arrogante o demasiado estúpido para reconocer el peligro. Llevas 3 años viniendo a mi bar. ¿Esto va a alguna parte? Usted se ha sentado en esa cabina de la esquina, ha hecho sus tratos y ha llevado a cabo sus negocios. Kevin dejó el vaso con deliberado cuidado. Y durante todo ese tiempo, nunca te preguntaste por qué seguiste las reglas aquí. Tus reglas son una broma, se burló Draven. ¿No se pelean en el bar? ¿Qué van a hacer? ¿Echarme? Soy dueño de este nivel. Soy dueño de las fuerzas de seguridad. Soy dueño de... No son dueños de nada,
interrumpió Kevin. Eres un hombrecillo que confunde el miedo con el respeto, la violencia con la fuerza. Torturaste a niños, asesinaste a sus padres y luego te sentaste en mi bar a verlos morir de hambre para tu entretenimiento. ¿Y qué? Incluso si la fantasía de ese mocoso fuera cierta, que no lo es, ¿qué vas a hacer al respecto? Eres un hombre. Tengo a 10 de los mejores. Damas y caballeros, dijo Kevin, alzando ligeramente la voz. Voy a necesitar que salgan. Nadie se movió. Eso no fue una petición. El guardaespaldas principal, un veterano con cicatrices que había sobrevivido a 3 guerras e innumerables operaciones criminales, miró a Kevin, realmente lo miró. La forma en que estaba de pie, la completa ausencia de miedo, la forma en que sus manos descansaban sobre la barra como un pianista a punto de tocar. Jefe, dijo el guardaespaldas en voz baja. Deberíamos irnos. ¿Qué? Draven se volvió hacia él. Te estoy pagando para que lo hagas. No nos estás pagando lo suficiente para esto. El guardaespaldas ya retrocedía hacia la puerta. Ese es el pastor. El nombre resonó por la sala como un fuerza. 2 guardaespaldas más se dirigieron inmediatamente a la salida. El pastor está muerto, insistió Draven. Pero el sudor empezaba a perlarse en su frente. El pastor desapareció, corrigió Kevin. Hay una diferencia. Más guardaespaldas huyeron. En segundos, solo quedaban Draven y 3 de sus más leales o más estúpidos. Las reglas, dijo Draven, con la voz cada vez más llena de pánico. Prohibido pelear en el bar. Es tu regla mi bar. Kevin rodeó el mostrador, cada movimiento deliberado y pausado. Mis reglas. Encogió los hombros, como un luchador preparándose para el trabajo. Y las acabo de cambiar. El primer guardaespaldas fue a buscar su arma. La mano de Kevin encontró una botella en la mesa más cercana. Nada especial, solo whisky barato. La botella se estrelló contra la sien del hombre antes de que su arma saliera de la funda. Cayó como una piedra. El segundo intentó flanquearlo. Kevin lo agarró por la muñeca, la retorció hasta que los huesos se rompieron como leña seca, y luego le dio un codazo en la garganta. El hombre emitió un sonido como el de una tubería rota y se desplomó. El tercero fue más listo. Huyó. Eso dejó a Draven solo con un hombre al que había juzgado mal. Por favor, empezó Draven. Pero la mano de Kevin se cerró alrededor de su garganta, levantándolo del suelo con una facilidad inquietante. Déjame hablarte del honor entre ladrones, dijo Kevin con tono conversacional, como si no estuviera aplastando la tráquea de un hombre. Teníamos códigos, reglas, líneas que no cruzaste. Los niños estaban prohibidos. Las familias de los rivales estaban prohibidas. Rompiste todas las reglas. Lanzó a Draven al otro lado de la habitación. El hombre golpeó una mesa, la madera se astilló con el impacto. ¿Quieres saber por qué me alejé del trono carmesí? Kevin continuó, avanzando hacia la figura que se arrastraba. Porque me estaba convirtiendo en algo que no me gustaba. Alguien que resolvía los problemas con violencia primero, palabras después. Draven intentó ponerse de pie. La bota de Kevin golpeó su rodilla. El crujido resonó por la barra. Pero tú, Kevin, te arrodillaste junto al hombre que gritaba. Me hiciste darme cuenta de algo. Hay gente que no merece palabras. Hay gente que solo entiende la violencia. Las autoridades encontrarán pruebas de cada crimen que has cometido, de cada familia que has destruido, de cada niño que has lastimado. Kevin sacó un bloc de datos propio. Mi antigua red es bastante completa. Tus cuentas ya están congeladas. Tus propiedades están siendo confiscadas. Tus aliados están recibiendo copias de grabaciones donde hablas de traicionarlos. Los ojos de Draven se abrieron de par en par. No puedes. Construí un imperio que se extendió 1/3 de la galaxia. ¿Crees que olvidé cómo destruir a alguien? Kevin se puso de pie. Estás acabado, Víctor. Tu imperio criminal, tu reputación, tu vida, todo termina esta noche.
Me vas a matar. Kevin levantó la vista hacia las escaleras donde Astrid observaba con los ojos muy abiertos las manos de Thea sobre sus hombros. No, dijo finalmente. La muerte sería una lástima. Vas a vivir, Víctor. Vivirás sabiendo que todo lo que construiste fue destruido por un camarero. Vivirás sabiendo que esas chicas que torturaste prosperarán. Y vivirás sabiendo que si vuelves a acercarte a ellos, olvidaré mi promesa de no matarte. Arrastró a Draven hasta la puerta y lo arrojó al callejón donde sus guardaespaldas inconscientes empezaban a despertarse. Corre, dijo Kevin simplemente. Draven corrió, o gateó, más exactamente, su rodilla rota le impedía correr. Kevin se quedó en la puerta un momento y luego volvió a su bar. Thea y Astrid habían bajado las escaleras. La hermana mayor lo miró con una expresión que no supo interpretar. La menor se le acercó y le dio una patada en la espinilla. ¡Ay! ¿Por qué fue eso? Me asustaste, dijo Astrid, y luego lo abrazó por la cintura. Pensé que ibas a morir. Se necesita algo más que unos matones a sueldo para matarme. Chico. Eso fue muy violento, murmuró contra su camisa. Sí, siento que hayas tenido que ver eso. También fue realmente genial. ¿Realmente manejaste todo un negocio de delincuencia hace mucho tiempo? ¿Lo vas a hacer otra vez? Kevin miró a Thea por encima de la cabeza de Astrid. Ella se acercó más y su mano encontró la de él. No, dijo, tengo un bar que dirigir y empleados que aparentemente necesitan supervisión constante. No necesitamos supervisión, protestó Astrid. Necesitamos protección. Hay una diferencia. ¿Está ahí? Sí. Protección significa que derrotarás a los malos por nosotros. Supervisión significa que no me dejarás quedarme despierto después de las 9. Sigue siendo la hora de dormir a las 9. Esto es tiranía. 8 meses después, las noticias de la mañana se reproducían en la pantalla principal del bar. El reportero analiza los juicios en curso de Víctor Draven y sus asociados. 63 cargos de asesinato, 200 cargos de fraude y suficientes delitos financieros para mantener a los abogados ocupados durante décadas. Kevin lo apagó. Noticias viejas. El bar aún no había abierto, pero sus clientes habituales ya se estaban reuniendo afuera. La noticia se había extendido a lo largo de los meses. La última gota que cayó sobre Murphy ya no era simplemente terreno neutral. Era terreno protegido. El pastor pudo haberse alejado de su imperio, pero no se había alejado de su reputación. Lo estás haciendo de nuevo, dijo Thea apareciendo a su lado. Ella llevaba una de sus camisas colgando suelta sobre su piel morada, su cabello plateado desordenado por el sueño. ¿Haciendo qué? Puliendo ese mismo cristal. Ya llevas 20 minutos en ello. Kevin miró hacia abajo. Ella tenía razón. Era el mismo cristal que había estado puliendo la noche en que todo cambió. Es terapéutico, dijo. Es obsesivo. Ella tomó el vaso de sus manos, lo dejó a un lado y luego envolvió sus brazos alrededor de su cintura. Los ensayos van bien. La fortuna de nuestra familia ha sido restaurada. Astrid no ha intentado venderle galletas a nadie en casi una semana. Ella está planeando algo más grande. Puedo sentirlo. Probablemente. Thea lo miró. ¿Algún arrepentimiento sobre qué? Alejarse de su imperio por esto. Señaló la barra, que estaba vacía pero de algún modo llena de promesas. Nunca. La besó en la frente, luego en la nariz, luego en los labios. Aunque a veces me arrepiento de haber dejado que Astrid montara su negocio de ayuda con las tareas escolares en el reservado de la esquina. Es educativo. Ella está enseñando a niños extraterrestres cómo manejar con éxito redes de protección. El niño praxiano ganó 40 créditos ayer. Ese no es el punto. La voz de Kevin Astrid resonó desde el piso de arriba. Thea se ve asquerosa con tu camisa otra vez. ¿Cómo es que ella lo sabe? Thea murmuró. Yo tengo ojos y tú no eres sutil. Kevin se rió y el sonido llenó el bar. Vamos, chico. El desayuno está listo.
Astrid apareció momentos después, ya vestida y llevando un bloc de datos cubierto de lo que sospechosamente parecían planes de negocios. ¿Puedo tomar café? Tienes 8 años. 8 3/4. Todavía no. Esto es tiranía. Lo sé. Kevin le revolvió el pelo. Come tu desayuno, tirano. Mientras Astrid comía su desayuno a regañadientes mientras explicaba su nuevo negocio, algo sobre servicios de traducción entre especies, Kevin se encontró puliendo ese vaso nuevamente. Hace 6 años, se alejó de un imperio para encontrar la paz. En cambio, había encontrado algo mejor. Una familia que vale la pena proteger, una mujer que vale la pena amar y un propósito por el que vale la pena luchar. La puerta sonó. 3 dientes. Tommy llegó antes de lo habitual. Jefe, dijo, y luego le hizo un gesto con la cabeza a Thea, la esposa del jefe. No estamos casados, Tommy, dijo Thea, aunque su piel morada se oscureció con un rubor. Aún así, añadió Kevin, ganándose un codazo en las costillas. Bien. De todos modos, hay un niño afuera. Dice que escuchó que este es el lugar al que debes acudir cuando no tienes otro lugar. Kevin intercambió miradas con Thea. ¿Qué especie? Corax, quizás 9 años. Ha estado durmiendo en los conductos de ventilación por lo que parece. Tráela adentro, dijo Thea antes de que Kevin pudiera responder. No somos una organización benéfica, empezó Kevin. No, interrumpió Astrid, levantando la vista de sus planes de negocios. Somos una familia y las familias ayudan a las personas. Eso es lo que me enseñaste. Kevin miró a sus chicas porque eso era lo que eran ahora. Sus chicas y suspiró. Está bien, pero ella sigue las reglas. No se permiten peleas en el bar, dijeron Astrid y Thea al unísono. Esa es la regla número 1. ¿Cuál es la regla número 2? Las galletas Ast valen lo que ella dice que valen, dijo Astrid con orgullo. Esa no es la regla número 3, interrumpió Thea, volviendo a abrazarlo. El bar de Kevin. Las reglas de Kevin, pero también la regla número 4, añadió Astrid. La familia protege a la familia. Kevin Murphy miró su bar, a su mujer, a la cuñada de su hijo, que se había convertido en una especie de hija, y se dio cuenta de que en realidad nunca se había alejado de nada. Había estado caminando hacia este momento todo el tiempo. Tommy, llamó, trae a la niña y prepárale el desayuno. Por supuesto, Separd. Es solo Kevin. Tommy sonrió, su espacio para sonreír. Por supuesto, solo Kevin. Cuando la puerta se abrió para dejar paso a otro santuario de almas perdidas, Kevin volvió a pulir su vaso. Algunas cosas cambiaron. Algunas cosas siguieron igual. Pero en la última gota de Murphy, todos siguieron las reglas. Su bar, sus reglas, su familia. No lo cambiaría por nada del mundo. 10 años después, la cabeza de Watian golpeó mi barra con exactamente el mismo crujido que solían hacer las víctimas de Kevin. Algunas cosas que aprendí eran genéticas por adopción. Caballeros, damas y diversas formas de vida, anuncié, sin molestarme en levantar la vista del manifiesto que estaba revisando. Ya sabes cómo funciona. 2 minutos afuera. Las bebidas corren por cuenta de la casa cuando regreses. La evacuación fue incluso más rápida que en los días de Kevin, probablemente porque todos sabían que no di 2 advertencias. La última gota de Murphy había crecido. Lo que solía ser un único bar ahora se extiende a lo largo de 3 niveles de la estación Grimold con ubicaciones satélite en otros 12 mundos. Empleamos a 43 exasesinos, 16 piratas reformados y un contador continuamente aterrorizado que seguía intentando hacer que nuestros libros parecieran legítimos. Los gatellanos restantes, esta vez eran 6, miraron a su líder inconsciente y luego a mí. Ahora tenía 18 años, todavía tenía la piel púrpura y el cabello plateado, pero había heredado la filosofía de Kevin sobre la resolución de conflictos y la mente estratégica de Thea. Niña pequeña, gruñó una. ¿Crees que es porque juegas a ser camarero? Salté la barra,
un movimiento que Kevin me había enseñado cuando tenía 12 años, y acerqué su cara a mi rodilla. El crujido de su exoesqueleto al romperse fue profundamente satisfactorio. No juego a nada, dije conversacionalmente, atrapando el golpe en la garganta del tercero y redirigiéndolo al plexo solar de su compañero. Dirijo la mayor organización criminal del sector, mantengo la paz entre 47 sindicatos diferentes y aún tengo tiempo para ayudar a mis 5 hermanos pequeños con sus tareas escolares. El cuarto sacó una cuchilla de plasma. Suspiré, agarré una botella del whisky favorito de Kevin, el caro que guardábamos para ocasiones especiales, y se la rompí en el cráneo. Kevin se va a enojar por el whisky, murmuré, usando la botella rota para alentar al quinto gateón a reconsiderar sus decisiones de vida. El sexto, el inteligente, ya estaba corriendo. 2 minutos y 17 segundos. No fue mi mejor tiempo, pero respetable. Arrastré los cuerpos afuera. Kevin me había enseñado la etiqueta de eliminación y al regresar, todos entraron como si nada hubiera pasado. Disculpas por la interrupción, dije, sacando un vaso nuevo para pulirlo. Otro rasgo genético por adopción. Senador Len, su dinero del soborno está sobre la mesa. No olvide lavarlo bien esta vez. Las autoridades sospechan. Sí, señorita Murphy, dijo rápidamente. En realidad, legalmente no era una Murphy, pero alrededor del tercer año de vida con Kevin y Thea, todos empezaron a llamarme así. Ahora el nombre tenía peso en toda la galaxia. Astrid. Una vocecita llamó desde la entrada de la familia. Meera, de 7 años, la hija mayor de Kevin y Thea, entró corriendo en el bar. Tenía la piel morada de Thea, pero los ojos marrones de Kevin, una combinación que, de alguna manera, funcionaba a la perfección. ¿Golpeaste a más malos?, preguntó emocionada. Solo a unos pocos. ¿Puedo ver la próxima vez cuando? ¿Eres mayor? Eso es lo que siempre dices. Eso es porque siempre eres más joven que mayor. Arrugó la nariz, un gesto típico de Kevin. Eso no tiene sentido. Habla con tu papá. ¿Dónde están los demás? Mamá les está enseñando a Alex y David a lanzar cuchillos en la sala de entrenamiento. Luna y Baielit están ayudando a papá con el inventario. 5 hijos en 10 años. A Kevin le gustaba bromear diciendo que estaba creando su propio sindicato. Thea le pegaba siempre, pero sonreía. Alex y David, los gemelos, tenían 9 años y ya mostraban signos de heredar la mentalidad táctica de Kevin. Luna, de 5, tenía la gracia de Thea en mi espíritu emprendedor. Había estado vendiendo servicios de protección a sus compañeros de kinder. Baielit, de 3, aún estaba decidiendo su especialidad criminal. Dile a tu mamá que estaré allí para cenar, dije, alborotando el pelo de Meera. Siempre llegas tarde a cenar. Siempre llego justo a tiempo al postre. Se rió y salió corriendo. Volví a mi bar, mi imperio. En serio, y encontré 3 dientes Tommy, ahora sin dientes Tommy, después de un desafortunado incidente con Araxian, mirándome con algo parecido a asombro. ¿Qué?, pregunté. Nada, jefe. Solo me recuerdas a él. Los viejos tiempos cuando el pastor dirigía las cosas. Kevin nunca dirigía las cosas así. No. Tommy estuvo de acuerdo. Das más miedo. Sonreí. No era una sonrisa agradable. Bien. La puerta sonó. El sobrino de Víctor Draven entró. Al parecer, la estupidez también era genética. Había estado haciendo ruido sobre recuperar el imperio de su tío, sin entender que el imperio de su tío había sido absorbido, digerido y reutilizado en mi organización años atrás. Señorita Murphy, dijo, tratando de sonar intimidante. Tenemos que hablar de territorio. No, dije, volviendo a pulir mi vaso. No tenemos que. Tengo 50 hombres afuera. Tengo 16 francotiradores en los edificios vecinos, 3 expertos en explosivos que ya han cableado sus vehículos y una hermana que me ha estado rogando que la deje probar su nuevo veneno en alguien. Esa era Luna.
En realidad ella no tenía veneno, pero él no necesitaba saberlo. Lo más importante es que estás en mi bar, lo que significa que sigues mis reglas. Tus reglas son: no me moví tan rápido como Kevin. Era más pequeño, más ligero, pero más eficiente. El sobrino cayó al suelo antes de poder terminar la frase. Su nariz hizo un crujido satisfactorio contra mi rodilla. Mi bar, dije, parándome frente a él. Mis reglas. Sus hombres se dispersaron. Siempre lo hacían. Ya sabes, dijo una voz familiar desde la puerta. Solía preocuparme por dejarte a cargo. Kevin estaba allí, más viejo ahora, con las canas entre el pelo, pero todavía enorme, todavía irradiando ese tipo particular de violencia contenida que ponía nerviosa a la gente inteligente. ¿Solía hacerlo?, pregunté, mientras sacaba al sobrino afuera. Ahora me preocupa lo que sucederá cuando decidas que esta estación es demasiado pequeña. ¿Quién dice que no lo he decidido ya? Él se rió. Ese ruido profundo que todavía me hacía sentir seguro. Buen punto. El sistema de Andrómeda. Mía desde el martes pasado. Las rutas comerciales de Vega. La negociación debería finalizar el jueves. Cristo, muchacho. Serás dueño de la galaxia antes de los 20. ¿25? Lo corregí. Tengo un plan de 10 años. Por supuesto que sí. Se movió detrás de la barra. Su bar originalmente, mío ahora. Nuestro siempre. Y sacó el buen whisky. Rompiste mi botella favorita. Estaban siendo groseros. Me parece bien. Sirvió 2 vasos y me deslizó uno. Las autoridades están empezando a darse cuenta. No local. Galáctico. Están enviando a alguien. Me encogí de hombros. Déjalos venir de todos modos. Somos dueños de la mitad de ellos. Este es diferente. Algún chico idealista recién salido de la academia. Mi abuelo era un héroe de guerra o algo así. Los idealistas son fáciles. Solo hay que romper sus ideales. Kevin me estudió por encima de su vaso. A veces me das miedo, lo sabes. Bien, dije, haciéndome eco de Tommy. Significa que lo estoy haciendo bien. La puerta volvió a sonar. Thea entró. Los gemelos la flanqueaban como pequeños guardaespaldas. Incluso después de tener 5 hijos en 10 años, ella seguía siendo deslumbrante. Kevin todavía tenía esa mirada tonta cada vez que la veía. Cena familiar, anunció. Innegociable. Tengo una reunión con algo no negociable. Suspiré pero sonreí. Sí, señora. Y dejaron de golpear a la gente delante de los niños. Meera no estaba mirando. Ella estaba grabando a través de la ventana. En realidad es muy emprendedor de su parte. Lo heredó de ti, dijo Thea, pero estaba sonriendo. 15 minutos. No llegues tarde mientras mi familia subía las escaleras. Mi verdadero imperio, el que en verdad importaba, miré a mi alrededor hasta la última gota de Murphy. Cada vaso, cada mesa, cada mancha de sangre que no había logrado limpiar por completo, contaban una historia. Hace 10 años irrumpí por estas puertas exigiendo que alguien estuviera a mi lado. Ahora era dueño de todo lo que la luz tocaba y de la mitad de lo que no. No está mal para el niño que vendía galletas horribles. Me quedé allí un momento, puliendo el mismo cristal con el que Kevin me había enseñado, pensando en cuánto había cambiado yo. Mientras tanto, a cientos de años luz de distancia, en una sala de reuniones estéril que no podría ser más diferente de mi bar manchado de sangre, un joven estaba a punto de recibir una misión que cambiaría nuestras vidas. Su nombre era James Crawford. Él no me conocía aún, pero me conocería. La sala de reuniones del cuartel general de ejecución galáctica era estéril, blanca y olía a desinfectante. Me senté erguido como un palo, mi uniforme perfecto, mi historial intachable. 18 años y el detective más joven en la historia de la agencia. El abuelo habría estado orgulloso. Crawford, dijo el director Arland, deslizando un bloc de datos por la mesa. Primera tarea, considérela una prueba.
Abrí el archivo y sentí que se me helaba la sangre. La imagen mostraba a una mujer joven, de piel morada y cabello plateado, parada sobre una barra cubierta de sangre. Los cuerpos que la rodeaban habían sido identificados como algunos de los criminales más buscados del sector. Astrid Murphy, director de Arland, dijo que también conocido como el nuevo pastor, de 18 años, dirige aproximadamente el 40% del crimen organizado en este sector. 40% que sepamos. Podría ser más. Ella es eficiente. Estudié el expediente, huérfano a los 8 años, acogido por Kevin Murphy, anteriormente conocido como el pastor original, ahora controlaba un imperio que hacía que el viejo trono carmesí pareciera un puesto de limonada. Tu misión es infiltrarte en su organización, encontrar pruebas y derribarla. Señor, con el debido respeto, ¿no debería haber alguien con más experiencia? Ella tiene 18 años, Crawford, igual que usted. Pensamos que la entenderías mejor que nuestros agentes mayores. Él se echó hacia atrás. Además, la reputación de tu abuelo todavía tiene peso. El nombre Murphy tiene historia de honor militar. Ella podría respetar eso. Quería señalar que el nombre Murphy que ella conocía probablemente tenía más que ver con la violencia sistemática que con el honor militar, pero me quedé callado. Mi abuelo siempre decía que primero había que observar y después hablar. ¿Cuándo me voy? Mañana te harás pasar por un portero en busca de trabajo. Nuestra información dice que Murphy siempre está contratando porque la gente sigue muriendo porque ella sigue expandiéndose. El director Arland se puso de pie. Crawford, no te voy a mentir. 12 agentes han intentado infiltrarse en su organización. Ninguno informó de ello. ¿Qué pasó con ellos? Desconocido. Simplemente desaparecieron. Tragué saliva con fuerza. Entendido, señor. Esa noche, estudié todo lo que teníamos sobre Astrid Murphy. Imágenes de seguridad de ella derrotando a 6 gatianos sin despeinarse. Registros financieros que mostraban una red que se extendía por toda la galaxia, y una imagen que me dejó paralizado. Ella riéndose en lo que parecía ser una cena familiar rodeada de niños y los criminales más temidos del universo conocido. Ella parecía normal, feliz incluso. Se suponía que las personas peligrosas no debían parecer felices. Cerré el archivo y miré mi reflejo en la ventana oscura. El abuelo había luchado contra verdaderos monstruos en la guerra. Extraterrestres que se comieron colonias enteras, máquinas que cosecharon almas humanas. Una chica morada de 18 años que regentaba un bar no podría ser peor que eso. ¿Podría ella? Mañana lo sabré. Continuará.